¿Son considerados algunos derechos más importantes que otros? Sabemos que los derechos sociales y económicos han pasado por un largo y difícil periodo para que puedan llegar a consolidarse, ya sea por razones ideológicas o políticas, hasta poder ser aceptados en igual de condiciones que los derechos civiles y políticos. Consideramos en ese caso que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratarlos de forma global y de manera justa y equitativa, en igualdad de condiciones y con el mismo énfasis. En esta oportunidad vamos a hablarles de las generaciones de los derechos humanos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del primer punto, que sería la primera generación de los derechos humanos. Dando un pequeño preámbulo del tema, podemos decir que estos derechos humanos de primera generación han emergido como un mecanismo de defensa frente a los abusos que se estaban suscitando en esa época, pues aquí el Estado era netamente absolutista y este atentaba en contra de los derechos humanos individuales de las personas, siendo así eh, el punto y la causa por la cual es que surgen los movimientos liberales, que lo que buscan es garantizar primero a los derechos de las personas, ¿no? Es por ello que aquí podemos decir que aparecen dos ideas centrales, pues lo que se busca es la libertad de las personas y a la par proteger al individuo en contra de todos los abusos que se puedan cometer de parte de los gobernantes ante cualquier autoridad. Situándonos históricamente, tenemos a la Revolución Inglesa y a la Revolución Francesa. Estas se dieron entre los siglos XVII y siglos XVIII, ya que surgieron en las fechas donde había una sociedad desigual y se vivía en una monarquía absolutista, como ya lo mencioné anteriormente, e incluso estos gobernadores llegaban a sostener un deficiente argumento ante sus ciudadanos, diciéndoles que el poder había sido entregado por Dios. Es por ello que dentro de la ciudad, o sea, dentro del hablar de los ciudadanos, empezaron a surgir ideas revolucionarias que fueron nutridas por la Revolución Norteamericana, ya que ésta sostenía que el Estado se había formado para favor del pueblo y que el titular de la soberanía era elegido por la mayoría popular. Y además, este poder no debería ser concentrado en una sola persona, sino esto llevaría a un abuso de poder. Es por ello que en la Revolución Inglesa, que se dio a finales del siglo XVII, se basó en un avance político, originando así en Gran Bretaña que se conforme una monarquía parlamentaria consolidada. Por otro lado, en la Revolución Francesa, que transcurre a finales del siglo XVII, esta se ocasionó para darle fin al régimen absolutista y crear una sociedad donde hayan hombres libres y estos sean iguales ante la ley. Siendo aquí también donde se plasma un hito muy importante en la historia, pues se produce la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, en la que aquí se expresan los principales ideales de la corriente liberalista y se da la separación de poderes, que es lo que se venía buscando. Y además, cabe mencionar que aquí se exime que los estados se mantengan al margen y simplemente vigilen a su población para así garantizar el bienestar de todos ellos. Siendo esto un punto de partida para la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, siendo estos de carácter civil y político, donde se expresan las ideas liberalistas revolucionarias, dando como producto derechos fundamentales y políticos, de los cuales hablaré más adelante. Y cabe mencionar que todas estas declaraciones, derechos, han sido plasmados eh, dentro de documentos, escritos o cartas constitucionales, para que se tenga evidencia, sí, de que estos primeros derechos fueron considerados naturales.
Ahora hablaremos sobre los derechos civiles y políticos, o los también llamados derechos de primera generación. De manera de concepto, podemos decir que estos son derechos que corresponden al individuo frente al Estado o cualquier otra autoridad. Es por ello que éste se impone ante el Estado con el deber de que pueda abstenerse de inferir en el ejercicio y pleno goce de sus derechos. Y es por ello que el Estado debe crear un mecanismo judicial para resguardar a la población. Dichos derechos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, excepto que hayan ciertas circunstancias de emergencia. Es por ello que fueron designados como unos derechos auténticos y se difundieron en todo el mundo. Ahora bien, de acuerdo a las características, vamos a mencionar 5 características de estos derechos. Y es que estos imponen ante el Estado el deber de ser respetados siempre. El titular de los derechos civiles es todo ser humano, pero en cambio el titular de todos los derechos políticos es todo ciudadano. Estos cuentan con una protección del ejercicio del ordenamiento jurídico y son los primeros en ser consagrados dentro del ordenamiento jurídico interno e internacional. Ahora bien, estos derechos, los cuales estábamos comentando, los derechos de la primera generación, se subdividen en 2 tipos de derechos. Los derechos y libertades fundamentales, los cuales dentro de ellos tenemos a la libertad de reunión, la igualdad de los derechos, o sea, todos somos iguales ante la ley. Tenemos que nadie puede ser sometido a esclavitud ni torturas, la libertad de pensamiento y religión, que toda persona tiene derecho a poder circular libremente y poder elegir una residencia. Y por último, tenemos que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. La otra subdivisión vendrían a ser los derechos civiles y políticos. Dentro de estos tenemos al derecho a ser oído y tratado con justicia, tenemos al derecho de que no deben ser las personas detenidas de manera arbitraria, el derecho a participar en el gobierno del país, es decir, a ser electo, tenemos el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al voto, entre otros. Como otro punto del trabajo, podemos decir que esta primera generación, dentro del modelo de Estado, manejaba un modelo de Estado liberal, pues aquí el gobierno promovía libertades civiles y claro está que se oponía ante las dictaduras. Continuando con la segunda generación de los derechos humanos, podemos decir que la segunda generación de derechos humanos, estos también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, son aquellos que se enfocan en garantizar condiciones de vida digna de todas las personas. Ahora, en cuanto a la vida digna, estos pueden abarcar los derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, entre otros. Son estos derechos quienes se van a enfocar en garantizar una vida en óptimas condiciones para todos los ciudadanos. Ahora, esta generación de derechos humanos, como a diferencia de la anterior, de la generación de primeros derechos humanos, son más colectivas, tienen un carácter más general que enfoca más a toda la población. Por eso mencionamos que es vida digna de los ciudadanos. En cuanto a su contexto histórico, podemos encontrar la génesis, los primeros derechos humanos de la segunda generación se van a encontrar durante el periodo de la Revolución Industrial. Este periodo es un periodo de transformación de socioeconómico que comenzó en el siglo XVIII, abarcándose más que todo en Inglaterra y en Francia, y que a la vez se va extendiendo por todo el mundo. Esta revolución industrial tuvo un impacto en el derecho de los desarrollos humanos. ¿Por qué?
Porque si bien la revolución industrial trajo consigo muchas mejoras tecnológicas, avances económicos, pues también se dio a notar ciertos desafíos en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en todas estas fábricas, allá por el siglo XVIII, se contaban con muchos trabajadores y la mayoría de estos trabajadores no contaban con condiciones dignas para ejercer sus labores. Es por eso que en muchos casos ocurrían accidentes, los trabajadores enfermaban por las condiciones en las que se encontraban en su trabajo. A muchos de ellos podrían acabar mutilados en caso de que el trabajo tenga cierto nivel de riesgo, ¿no? Es por eso que esta lucha de los trabajadores durante la revolución industrial pues va a dar inicio a la segunda generación de derechos, ya que estos buscaban una vida más digna en su condición de trabajador dentro de estas fábricas. Posteriormente, en Francia, otro de los inicios de la segunda generación de derechos se encuentra en la Constitución de 1848 de Francia, los cuales reflejan primero los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, consagrando así una serie de derechos civiles y políticos que se consideran fundamentales para una sociedad justa. Eh, Podemos observar en el gráfico que algunos ciertos artículos de esta Constitución que ya más o menos nos dan a entender cómo se fueron plasmando estos derechos humanos. Como está en el artículo 8 que menciona, los ciudadanos tienen el derecho de asociarse, de reunirse pacíficamente y sin armas, de hacer peticiones, de manifestar sus pensamientos por medio de la prensa. En este artículo podemos observar que ya nos menciona el derecho de asociarse, el derecho de hacer unas reuniones con otros ciudadanos. Ahora, también está el derecho de hacer peticiones y manifestar sus pensamientos, el derecho a la manifestación, que también actualmente contamos nosotros. En el artículo 9 está la enseñanza es libre, que vendría a ser el derecho a la educación para todos los ciudadanos. En el artículo 11 se encuentran, todas las propiedades son inviolables, sin embargo el Estado puede exigir el sacrificio de una propiedad por causa de utilidad pública, legalmente constada y mediante una justa y previa indemnización. Acá podemos observar el derecho a la propiedad. En el artículo 13 eh, menciona que la Constitución garantiza a los ciudadanos la libertad de trabajo y de industria. La sociedad favorece y fomenta el desarrollo del trabajo por la enseñanza primaria, gratuita, la educación profesional, la igualdad de relaciones entre el patrono y el obrero, las instituciones de previsión y de crédito, y proporciona la asistencia de niños abandonados, a los enfermos y a los ancianos sin medios económicos que a sus familias no pueden socorrer. Aquí encontramos más de un solo derecho. Este artículo inicia mencionando la libertad de trabajo, que entendemos que es el derecho al trabajo de todos los ciudadanos. Fomenta y favorece el desarrollo del trabajo por la enseñanza primaria gratuita, que menciona el derecho a la educación gratuita para todos sus ciudadanos. Ese sería el segundo derecho. Y en el último está la asistencia de los niños abandonados, enfermos y ancianos, que en este punto podemos ver que se estaría refiriendo al derecho a la seguridad social, que recordemos que también se encarga de dar un apoyo a las personas que están enfermas o a los niños que no pueden solventarse económicamente. En el siguiente punto está la mujer y los derechos políticos. Eh, en relación al anterior punto que está en la Constitución francesa de 1848, cuando se plasmó, también se ubicó el derecho al sufragio.
Sin embargo, el derecho al sufragio en esta Constitución francesa de 1848 solamente implicaba el sufragio de los hombres. No se contaba aún todavía con el sufragio de las mujeres, así que estas a lo largo del siglo XIX pues se comienzan a organizarse y a movilizarse en torno a la cuestión de adquirir estos derechos políticos. Es en donde muchas mujeres activistas y feministas abogaban por estos derechos, en especial el derecho al sufragio, y por constante un derecho eh, igual al de los hombres, ¿no? Hablamos de una igualdad de derechos. Sin embargo, estas movilizaciones pues tuvo una contraparte que vendrían a ser los sectores conservadores de la sociedad francesa, quienes pues no cedían este poder político, estos derechos políticos a las mujeres, ya que no concebían de que no eran necesarias para el sufragio y las decisiones políticas del Estado. Esta lucha del sufragio, como a manera de ejemplo, pues concluye en 1944, que es en donde, mediante una ley promulgada por el Estado provisorio de Francia, en la cual sí se les otorga finalmente a las mujeres el derecho a sufragar en el Estado, ¿no? Que si tomamos en cuenta las fechas, que viene a ser desde la Constitución de 1848 hasta 1944, son prácticamente 100 años de lucha que las mujeres tienen que recorrer para que finalmente se les otorgue este derecho. Finalmente, el Tratado de Versalles, que viene a ser un acuerdo firmado el 28 de junio de 1919, que da el final de la Primera Guerra Mundial, el cual, pues, como conocemos, marca un hito en la historia de la humanidad con estos conflictos tan devastadores, que hubo muchas personas muertas, se violaron muchos derechos humanos y pues marca este hito también en los derechos humanos. Aunque sin embargo, si bien no es un tema específicamente de derechos humanos, pues esta es el inicio, la génesis del derecho internacional humano. ¿Por qué? Porque en este tratado se abarca o se toca temas sobre la responsabilidad que tienen los estados frente a los demás estados. Hablamos de derecho internacional. De, de, de que tienen que ser responsables y encargarse de la restauración de todos los que hayan causado estas guerras, estos conflictos. Ahora, en uno de los puntos del Tratado de Versalles, que es referente al derecho internacional, es que se forman las Naciones Unidas, que vienen a ser los que se van a encargar de velar por que las naciones tengan cierto nivel de control y se encargan de una manera más pacífica de resolver los conflictos, para que no vuelva a ocurrir desgracias como la Primera Guerra Mundial. Ahora, este punto de Naciones Unidas en relación con los derechos humanos eh, tiene su punto en el tema de internacionalizar estos derechos humanos. ¿A qué me refiero con eso? Ya que cada país o estado tiene sus propias normativas o leyes internas, en caso de que los ciudadanos pues, de un país decidan emigrar a otro país, a otro estado, pues se tiene que respetar sus derechos tanto como en su propio país como en otro. Es decir, que se busca una unificación de todos los estados en cuanto a los derechos humanos, es decir, que se respeten los derechos humanos a nivel internacional con el fin de que se tenga un mejor desarrollo y un avance en la humanidad con respecto a los derechos humanos. Para concluir,
Entendemos que estos derechos humanos de segunda generación tuvieron su inicio en la revolución industrial causada por la explotación, las condiciones indignas del ser humano. Actualmente ya se han tratado, conforme ha pasado la historia, pues se han regulado, se han dado normativas que regulan el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, entre otros. Es decir, que desde este punto de la revolución industrial hasta las épocas actuales, pues podemos decir que ha mejorado el tema de la vida digna en los humanos. Sin embargo, aún quedan todavía desafíos, ya que no todos los países pues logran avanzar en este tema de derechos humanos. Hay muchos países que aún no adoptan estos sistemas, o incluso se ven afectados o sometidos por otros países para que no desarrollen estos derechos humanos. En este punto debemos entender que como país debemos concentrarnos en estos derechos humanos colectivos para que el Estado y los ciudadanos puedan avanzar más y desarrollarse más con los derechos humanos, para así alcanzar una mejor vida digna de todos los ciudadanos. A continuación, mi compañero. Con respecto a los derechos de tercera generación, estos son considerados, como lo habíamos mencionado, los derechos culturales, económicos y sociales, y son los encargados de poder crear un ambiente pacífico, ¿no? Son derechos que no le pertenecen a una sola persona, sino que van en conjunto, son direccionados para una sociedad. La función principal de los derechos de la tercera generación es justamente promover las relaciones pacíficas y constructivas que nos puedan ayudar a poder afrontar nuevos retos. Esta tercera generación de derechos humanos surge a partir del siglo XX como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y básicamente se vincula estrechamente con el valor de la solidaridad. Así como podemos ver en el siguiente cuadro, los valores que se desarrollan en esta tercera generación son básicamente los derechos al medio ambiente, derecho a la paz y derecho al desarrollo. Muchos autores consideran que ya nos encontramos en la sexta generación de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros en esta presentación hemos querido considerar 4 generaciones que consideramos las más importantes y en las que se ha podido ver un desarrollo máximo y se ha alcanzado una consolidación de justamente estos derechos. Entramos a la cuarta y última generación y esta se denomina de cuarta generación justamente porque está relacionado con la tecnología, la información, la comunicación y las herramientas como son las TICs. Estos derechos de cuarta generación surgen con la necesidad de poder sustentar el propósito de justamente poder asegurar a todos los individuos el acceso a la tecnología, de la información y de la comunicación. Y también como otra finalidad es de poder fomentar el libre flujo y el intercambio de esta información. En este cuadro que les presentamos podemos tener un ejemplo de cuáles son los derechos de la cuarta generación, como por ejemplo el derecho a la reputación digital, el derecho al estigma digital, todo referente a lo que es la digitalización. Bien, hasta aquí nuestra presentación acerca de las generaciones de los derechos humanos y no queremos despedirnos sin antes compartirles esta bonita frase de Kofi Annan, quien fue secretario de la ONU entre los años 1997 y 2006, y nos menciona: los derechos humanos son sus derechos, tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Gracias.